¿Quién fue Santa Cecilia, patrona de los músicos? De eso vamos a hablar el día de hoy en este tema de formación católica. Los saludo, les doy la bienvenida, como todos los lunes, a este espacio donde todos los que son católicos ven este programa, y los que no son católicos, cámbiele, porque hay mucho católico que me ataca porque yo les enseño cosas que a veces desconocen. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre los santos, vamos a hablar sobre Santa Cecilia. ¿Quién fue Santa Cecilia? ¿Por qué es considerada patrona de los músicos? ¿Por qué tantos músicos le rinden honor a esta santa que la vamos a celebrar el próximo 22 de noviembre en esta fiesta anual de Santa Cecilia, virgen y mártir? Vamos a entender por qué es virgen, por qué es mártir. Conozcamos los santos. Los católicos debemos de saber quiénes son los santos. A veces sabemos que existen muchos santos, pero no saben qué hizo, no saben quién fue, no saben por qué es santo. Así es que, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Santa Cecilia, patrona de los músicos. Fiesta litúrgica 22 de noviembre, que ya viene. Bueno, vamos a hablar sobre ella. Primero, quiero decirles que Santa Cecilia era una mujer que le tocó vivir en la época de la persecución cristiana. Hay que entender esto muy bien. Recordemos que el cristianismo empezó siendo perseguido. No crean que el cristianismo no fue perseguido, ¿sí? Era perseguido. Es decir, los primeros cristianos, que estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando de los sucesores de los apóstoles, les tocó dar la vida. Y por eso estoy hablando del siglo I, del siglo II, del siglo III, hasta el siglo IV, todavía un poquito. Todos los que eran cristianos fueron perseguidos. ¿Por quién? Por el Imperio Romano. Así nació el cristianismo, así nació nuestra iglesia. Entonces fíjense que Santa Cecilia le tocó vivir en esta época, para que entendamos un poquito la historia que viene después. Bueno, Santa Cecilia, una mujer que le tocó vivir en esta época de la persecución cristiana, esta mujer era una mujer que vivió en una familia cristiana. Era una mujer que ella fue educada en el cristianismo, una mujer que hacía oración, una mujer que hacía ayuno, una mujer que verdaderamente ayunaba varios días por semana, pero también una mujer que había consagrado su virginidad a Dios. Es decir, ella quería ser solamente de Dios y no pertenecerle a ningún hombre. En el pensamiento de Santa Cecilia, así fue. Lamentablemente, le tocó un papá que no pensaba igual. Le tocó un papá que la obliga a casarse con un hombre llamado Valeriano. Valeriano no es un hombre cristiano. Valeriano era un hombre pagano, que creía en los dioses paganos. Bueno, su padre de Santa Cecilia la obliga a casarse con Valeriano. Y esa noche del matrimonio, esa noche de la boda, mientras los invitados allá estaban disfrutando, mientras estaban comiendo, mientras estaban bailando, los invitados, Cecilia se aparta en un lugar y desde ese lugar ella cantaba a Dios. Y le pedía a Dios que le lograra, que le permitiera seguir con esa promesa que ella había hecho, que es su virginidad. Le estaba pidiendo eso porque al estar casada, pues sabemos que posteriormente los esposos, después del matrimonio, tenían relaciones sexuales. Pero entonces Santa Cecilia se aparta, le pide a Dios, está cantando. Mientras los invitados se están divirtiendo, ella está cantando, pidiéndole a Dios que le conservara su virginidad. Cuando acaba la fiesta, cuando acaba la noche, cuando llega la noche de bodas, y cuando los invitados se van y quedan solo los novios, es decir, Santa Cecilia y Valeriano, pues Santa Cecilia se arma de valor y le dice: un ángel me cuida de mí. Así es que te pido, Valeriano, que no me toques, porque si me tocas, el ángel se va a enojar y entonces sufrirá las consecuencias. Valeriano, que repito, era un hombre que no era cristiano, era un hombre pagano, le dice: ¿y quién es ese ángel? Necesito ver lo que me dices, ¿no?
Y entonces Santa Cecilia le dice a Valeriano, lo verás si te bautizas. Y entonces Valeriano, como que le entra la duda de saber si es cierto o no de ese ángel, y se hace bautizar. Es decir, Valeriano va y busca al obispo. Valeriano profesa la fe en un solo Dios, en el Dios verdadero Jesucristo, renunciando a los dioses paganos de aquel tiempo. Les estoy hablando de Júpiter, de los dioses paganos, de Mercurio, de Venus, de Marte, renunciando a esos dioses y creyendo solamente en el Dios verdadero Jesucristo. Entonces Valeriano va, se bautiza, y cuando regresa con Cecilia, pues dice que en ese momento Valeriano entonces vio que un ángel se acerca a Santa Cecilia y a Valeriano ya cristiano y los corona con una corona de guirnaldas, reconociendo ahora sí que Valeriano ya es cristiano, ¿no? Bueno, entonces ahí pasa la conversión del que es su esposo desde Santa Cecilia, pero interesante, Santa Cecilia no pierde su virginidad, porque Valeriano respeta la virginidad de Santa Cecilia. Entonces, ya siendo ahora sí bautizado Valeriano y Valeriano respetando a Santa Cecilia, posteriormente llega el hermano de Valeriano. ¿Cómo se llama este hermano de Valeriano? Se llama Tiburcio. Pero Tiburcio también es un hombre pagano, es decir, no creía en Jesucristo y creía en los dioses. Entonces ahora Valeriano, su hermano, le dice a Tiburcio que si él también cree en Jesucristo, se hace bautizar, le darán una corona de guirnaldas, lo reconocerán y podrá ser parte de ellos. Tiburcio dice, ¿quién ha ido al otro mundo y regresar para creer en esas cosas de la resurrección y en esas cosas de Jesucristo? Con la predicación de Santa Cecilia, es decir, Santa Cecilia es la que comienza a evangelizar a Tiburcio, y también Tiburcio, el hermano de Valeriano, se bautiza y se hace cristiano. Renuncia a los dioses paganos y ahora sí también profesa el cristianismo. Entonces vean, ya no son nada más es Valeriano, ahora es su hermano. Valeriano y Tiburcio, los dos ya son cristianos, son bautizados. Y entonces ahí los dos, ya fíjense los dos hermanos, hacen obras muy buenas, como cuáles: sepultar a todos aquellos cristianos que en esta época de la persecución cristiana morían. Por eso les estoy diciendo que los primeros cristianos, muchos murieron dando la vida por Jesucristo. Es decir, no renunciando a la fe católica, diciendo yo creo en Jesucristo, creo en la Santísima Virgen María, y los matan a muchos cristianos. La obra buena que hace Tiburcio y Valeriano consiste en darle cristiana sepultura, es decir, en recoger los cuerpos de todos aquellos cristianos que habían matado por no renunciar a la fe católica y sepultarlos. Valeriano es detenido por esto, porque esto estaba penado por el Imperio Romano. Es decir, todo aquel que recogiera los cuerpos de los cristianos lo penaban y lo mataban. Entonces llega el momento en donde Valeriano con su hermano Tiburcio son descubiertos y pues son enjuiciados. Y en este juicio, ¿sí? En este juicio los mandan a azotar para que renuncien a hacer así, para que renuncien y dejen de estar haciendo eso. Y fíjense qué curioso que Valeriano se regocija de ser azotado. Es decir, Valeriano le da gusto que sufre el martirio, sufre el sufrimiento, pero nunca renuncia a Jesucristo. Así pues, entonces Valeriano y su hermano Tiburcio, pues llega el momento en donde los van a matar, los llevan a la muerte, también a ellos. Pero algo curioso, resulta que una de las personas que estaban ahí para hacer el castigo de matarlos, un hombre llamado Máximo, al ver la fortaleza y la valentía de esos dos hermanos, Valeriano y Tiburcio, también se une a ellos el cristianismo. Entonces ya no mueren dos,
mueren tres. Muere Valeriano, muere Tiburcio y muere Máximo. La muerte de estos dos hermanos y el otro que se une al cristianismo por ver el valor, la valentía de estos dos hermanos. Entonces, ya muertos estos tres, repito sus nombres, Valeriano, Tiburcio y Máximo, Santa Cecilia, de la santa de la cual estamos hablando el día de hoy, ella recoge los cuerpos de estos tres personas que los matan y les da una sepultura. Y justamente ahí ahora viene el martirio de Santa Cecilia, porque les estoy diciendo que eso estaba prohibido. Sepultar a los mártires es algo que estaba prohibido, no se podía hacer. Pero Santa Cecilia tiene el valor de sepultar al que es su esposo, al que es su cuñado y aparte al otro que también se unió al cristianismo. Recoge los cuerpos de los tres y los sepulta. Ahí viene el martirio de Santa Cecilia. Porque entonces ella después también va a ser conducida al martirio, ¿sí? Es decir, va a morir por causa de Jesucristo. ¿Y en qué consiste su martirio? Primero quieren acabar con ella, con Santa Cecilia, pues ahogándola, es decir, desprendiendo gases en un baño, poniendo leña y que el vapor la ahogara. Fracasaron, no pudieron. Al contrario, las historias de los mártires nos dicen que mientras estaba el gas y estaba queriendo matar, sofocándola, ella cantaba a Dios, cantaba y no pudieron matarla con esos gases. Otra forma entonces en la que quieren acabar con ella es haciéndole caer sobre su cuello una espada 3 veces. Así es que esta es la forma con la cual acaban con la vida de Santa Cecilia. Lo interesante es que dice la historia de las actas de los mártires que Santa Cecilia estuvo 3 días en agonía. ¿Se imaginan? 3 días y 3 noches. Y durante esos 3 días y 3 noches muchos cristianos venían a verla para estar con ella en su martirio. Lamentablemente eso fue lo que acabó con su vida y fue sepultada en las catacumbas de San Calixto en Roma. Estoy hablando del siglo V, a finales del siglo V. Y esa historia del cual les estoy hablando se ha popularizado. Muchos conocen por eso a Santa Cecilia, pero muchos no saben por qué. La Iglesia la declara a Santa Cecilia como la patrona de los músicos, con la fiesta que se celebra el 22 de noviembre. Y su esposo y su cuñado, que también son mártires, ¿cómo se llamaban? A ver, recuérdenme sus nombres. Valeriano y Tiburcio. También se les celebra a los dos, son hermanos, el 14 de abril. Porque dieron su vida por Cristo. No renunciaron al cristianismo, se bautizaron y creyeron en Jesucristo. Así es que esta es la historia de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Yo quiero pedirte que la compartas para que más católicos conozcan a los santos. ¿Por qué tenemos santos? ¿Qué hicieron de bueno? ¿Cuál fue su historia? Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y bueno, aprovecho para mandarles un abrazo. Felicitación a todos aquellos que se dedican a la música. Que muchos tienen la imagen de Santa Cecilia, pero también les aseguro que muchos ni saben su historia. Así es que los invito a todos los músicos a que conozcan a su santa patrona, Santa Cecilia. Y hoy en día Santa Cecilia pues se representa en la iconografía. Es una mujer que se representa sentada tocando el órgano o algunas otras imágenes tocando el arpa, ¿sí? Esto haciendo referencia a lo que les digo en la noche de su boda, o también haciendo referencia cuando querían acabar con ella mediante los gases, ahogarla y no pudieron. Cantaba a Dios. Entonces, dele por favor like a este video, compártalo, suscríbase a mi canal de YouTube y ayúdeme para que más gente conozca la historia, la vida de Santa Cecilia. Santa Cecilia, ruega por mí.